Gracias al Señor, hermanos, por estar una vez más con todos ustedes. Agradecido al Señor por cuanto podemos estar nuevamente en la radio La Predicadora, la 94.1. Gracias le doy al Señor por permitirme nuevamente estar en la radio para predicar su palabra. Quien les habla es el pastor Ramón Encina, de la calle de la Iglesia del Señor Jesucristo, acá en el partido de Isidro Casanova. La radio está en Isleños, en la calle Isleños, en La Ferrere, y estamos comunicados, ligados, digámoslo así. Gracias le damos al Señor, hermanos amados. Vamos a hacer una oración. Saludo a todos los hermanos y hermanas con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a hacer una oración y vamos a ir a la prédica de esta mañana. Padre amado, estamos delante de ti, en presencia de ti, agradeciéndote una nueva oportunidad que tenemos de poder predicar tu palabra. Señor, ayúdanos en esta mañana, con tu favor y con tu poder podremos, Señor, exponer tu palabra, Señor, a los hermanos, a las hermanas que están escuchando, en el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos, gloria al nombre del Señor. Vamos a leer ahí en el libro de Gálatas. ¿Se acuerda que estábamos hablando la última vez? Hablamos del libro de Gálatas. Que el Señor nos ayude para que podamos trazar esta palabra con la intención de abrir los ojos del entendimiento, aunque eso lo hace el Señor, pero el Señor lo hace por medio de su palabra, de los hermanos especialmente, de muchos hermanos que tienen escamas en los ojos, como la tenía el apóstol Pablo, ¿no? Cuando él quedó ciego, ¿vio? Y fue a Ananías, oró por él y se le cayeron las escamas de sus ojos. Bueno, hay muchos con escamas en los ojos y nosotros quisiéramos que los hermanos vean claramente, ¿no? Entendieran claramente el Evangelio de la gracia de Dios. Entonces decíamos los otros días, creo que fue el lunes pasado, y leíamos ahí en Gálatas, en el capítulo 1, versículo 7, que no hay otro evangelio, que no hay otro, sino que hay algunos que inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y nosotros ya hemos expuesto, ¿no? aquellos que tratan de impedir que el evangelio de la gracia sea conocido por la iglesia, ¿no? Aquellos que perturban y que sin querer o queriendo no saben que van en contra del Señor mismo, en contra de Dios mismo. Y bueno, y nosotros quisiéramos traer un poco de claridad con respecto al Evangelio. El Evangelio se llama el Evangelio de la gracia de Dios, o de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, o de la gracia de Cristo. Fíjese ahí, en el versículo 7, no hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Es terrible esto. Terrible tratar de pervertir el Evangelio de Cristo. Y muchos hermanos y muchas iglesias y muchos pastores se convierten en pervertidores de la gracia de Dios. Ahora, dice, y quieren pervertir el Evangelio de Cristo, porque en el versículo anterior, en el versículo 6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro Evangelio. ¿Veo? Entonces la gracia de Cristo es el Evangelio, y que se traspasaron de la gracia de Cristo, de la gracia del Evangelio de la gracia a otro Evangelio, ¿no?
Y él estaba, digamos, maravillado de que esto hubiera sido así. También vemos ahí en Éxodo, capítulo 19, en el versículo 8, dice: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Claro, ¿no? Y acá estamos viendo que el pueblo creyó que podía de alguna manera alcanzar por medio de su esfuerzo agradar a Dios. Eso lo podemos relacionar con Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, en el verso 15, 7:15, donde dice la palabra del Señor: porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, ¿no? No entiendo lo que hago, ni lo que quiero esto hago, lo que aborrezco aquello hago. Y así es el evangelio de las obras, ¿no? El evangelio diferente, el evangelio que de alguna manera perturba, lo lleva al hombre a querer hacer, lo lleva al cristiano a no querer pecar, pero sin embargo termina pecando, ¿no? Termina en falta, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, ante lo que aborrezco eso hago. Entonces fíjese, ¿qué quería el apóstol Pablo? Agradar a Dios. ¿Cómo agradaba a Dios? Con su mente él agradaba a Dios, pero con su carne él pecaba, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero esto hago, ante lo que aborrezco aquello hago. ¿Y por qué hacía todo eso? Porque él no entendía por qué le pasaba eso. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Bueno, y entonces claro, porque la ley era santa, justa y buena. Entonces la ley no era el problema era el pecado que estaba en el hombre. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Es decir, ya no soy yo quien hace aquello, quien hace lo malo, sino que es el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es saber, en mi carne no mora el bien, porque tengo el querer más el efectuar el bien, no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, más el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, mire acá, ya no lo hago yo, o no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer yo bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte que está en mis miembros. Entonces ahí vemos, ¿no?, como el apóstol Pablo sufría a no entender por qué él, queriendo hacer el bien, terminaba haciendo el mal. Y eso le pasa a los hermanos que viven bajo el evangelio legalista. Los hermanos que viven en el evangelio bajo el diferente evangelio, bajo el evangelio del error, porque el evangelio legalista es un evangelio del error, porque no enseña la verdad, no le enseña al cristiano a ser un vencedor, sino a ser vencido. Pero cuando viene la gracia se revela al hermano y le hace ver que el pecado es el problema, ¿no? Porque el apóstol Pablo, si usted lee el capítulo 7, de la primera parte del capítulo 7, dice, nos hace ver que el problema es el pecado, ¿no? Porque el pecado, tomando ocasión de la ley, dice así en el versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, los deseos de los pecados que eran por la ley, es decir, que no, la ley era santa, justa y buena, ¿no? Pero por medio de la ley se manifestaban los pecados en el creyente, ¿no? Que eran por la ley, obraban en nuestros miembros
para muerte. Mas ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto aquella en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos novedad de vida, en novedad del Espíritu y no en el vejez de las letras. ¿Qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, acá está el culpable. El pecado tomando ocasión, el pecado que mora en nuestra carne, ¿no? Al estar nosotros bajo la ley, bajo la legalidad, más el pecado tomando ocasión obró en mí, por medio del mandamiento justo, santo y bueno, todo deseo de pecar, toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces eso es lo que los hermanos no entienden, y nosotros quisiéramos que entendieran los hermanos legalistas que cuando se predica un evangelio que no es para este tiempo, un evangelio que está basado en el esfuerzo, en las obras de los hermanos para alcanzar, ¿no?, la salvación, para alcanzar la vida eterna, para alcanzar la comunión con el Señor, se pone como bajo el esfuerzo, como base la santificación también se la pone como base el esfuerzo. Entonces eso es lo que aviva el pecado, porque de alguna manera están bajo la ley le da vida al pecado. El pecado tomando ocasión por la ley produce en mí toda concupiscencia, y la concupiscencia es la luz del pecado, y el pecado es la luz de la muerte. Bueno, todo eso ya lo hemos hablado el lunes. Ahora, predicar un evangelio diferente del que tenemos que predicar, eso es algo muy dañino para la iglesia, y eso nosotros lo vemos a través de muchos y muchos y muchos fracasos que hemos visto a través de muchos pastores, de muchos evangelistas, de muchos ancianos, de muchos predicadores internacionales. Hemos visto fracasos terribles, ¿no? Porque ponen a la gente, a los hermanos bajo doctrina, bajo mandamientos, bajo estatutos, bajo esfuerzo, bajo sacrificio, bajo obras, ¿no?, que el apóstol Pablo dice, ni nosotros ni nuestros padres pudieron cumplir, y nosotros vamos a hacerle que ellos cumplan lo que nosotros no pudimos cumplir, ¿no? Y eso es predicar un evangelio diferente, un evangelio donde el cristiano no logra no agradar a Dios en ninguna manera, viviendo una vida empobrecida, viviendo una vida de muchas necesidades, viviendo una vida con un carácter no humano, ¿no?, un carácter casi el carácter de los que viven bajo la ley o los que viven bajo la legalidad. El carácter de ellos es semejante a los mismos pecadores. No, el carácter de los legalistas es casi igual al mismo pecador, piensan igual, sienten igual, juzgan igual, ¿no? Y eso es lo que a ellos les lleva a perder, ¿no?, las bendiciones de Dios, no porque no pueden ellos cumplir, sino porque ellos no creen correctamente, y al no creer correctamente, entonces ellos no pueden vivir correctamente. Cuando nosotros creemos bien, entonces vivimos bien. Cuando nosotros creemos que el Evangelio de la Gracia es el Evangelio verdadero, entonces eso nos lleva a descansar del esfuerzo de la obra, y nos lleva a nosotros a gozar, a disfrutar, a experimentar la paz, el gozo, el amor, la benignidad en nosotros, en nuestro interior. Bueno, ahora yo quería mostrarles eso de predicar un evangelio diferente. Quería leer con ustedes ahí en Reyes, Primera de Reyes. Si usted tiene su Biblia, usted puede acompañarme ahí en el capítulo 14 de Primera de Reyes. Y es algo semejante acá, ¿no? El evangelio de la legalidad, ¿no?, que no es el evangelio verdadero,
y el Evangelio de la Gracia, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso según Gálatas capítulo 1, versículo 6. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el Evangelio de la Gracia. Entonces, vamos a leer ahí en el capítulo 14, dijimos, ¿verdad? De Reyes, Primera de Reyes, capítulo 14. Mire, se me está escondiendo el capítulo 14. Vamos a leer un poco sobre el hijo de Salomón. El hijo de Salomón se llamaba Roboam. Y dice, hijo de Salomón, reinó en Judá de 40 años, de 41 años. Era Roboam cuando comenzó a reinar de 17 años. Reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita, ¿vio? Porque Salomón había tomado muchas mujeres de muchos pueblos paganos, ¿no? Y ahí vino su destrucción, digamos, ahí vino su problema, que él había tomado mujeres extranjeras que Dios no le permitía al pueblo de Israel tomar, y también había adorado muchos ídolos y hecho casa para los ídolos de sus esposas, y ello le trajo desgracias no solamente a Salomón, sino al pueblo de Israel. Introdujo, de alguna manera, introdujo algo nuevo, algo diferente, porque Dios ya había establecido para Israel, ya había establecido las leyes y los mandamientos, ¿no? Que ellos tenían que seguir para poder alcanzar todas las bendiciones que Dios tenía para ellos. Pero el rey Salomón, que era hijo de David, él se había desviado completamente, ¿no? Porque se enalteció, eso es una expresión mía, se enalteció en su sabiduría y bueno, y fue en un camino diferente al que Dios le había marcado. Y su hijo, Roboam, empezó a reinar a los 17 años, cuando reinó. Cuando reinó él tenía 14 años, ¿no? No, 17 años reinó en Jerusalén, no, 17 años reinó en Jerusalén, disculpen hermano, ¿no? Y ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita, y Judá hizo lo malo en los ojos de Jehová. Dios Judá, ahí está, ¿no? Porque Dios había escogido ahí establecer su casa, su morada, ¿no? Ahí en ese lugar. Y fíjese que ahora este hombre, Roboam, siguiendo el mismo camino de su padre, y mucho peor, llevó al pueblo a hacer lo malo a los ojos de Dios. Y enojósele Dios, ¿no? Más que todo lo que sus padres habían hecho con sus pecados que cometieron. Este hombre había cometido mucho más pecados que todos los otros reyes de Judá. Introducir en la iglesia o establecer en la iglesia un evangelio diferente al evangelio de la gracia es hacer lo mismo que Roboam hizo, ¿no? Ahí la palabra para, espere que lo voy a buscar, gloria al nombre del Señor. Disculpen hermano, que hay cosas que hay una palabra que en el griego que nos revela a nosotros, ¿no? Que acá cambiaron un evangelio diferente. Pues estoy maravillado, dice Pablo, que tampoco es traspasado, ¿no? Del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio.
Y acá la palabra traspasado es cambiar. Cambiaron ellos. La palabra griega es metatatami, cambiar, poner una cosa por otra. Y bueno, y así hizo en la iglesia primitiva, cambiaron el verdadero evangelio por un evangelio diferente. Lo cambiaron, aunque Pablo maldijo a aquellos que, o el Señor por medio de Pablo maldijo a aquellos que traían otro evangelio diferente que había él predicado, nosotros tenemos que entender que es algo muy grave, que es un pecado muy grave el predicar un evangelio diferente que no sea el evangelio de la gracia, ¿no? Es un pecado gravísimo, ¿no? Y este pecado se cometió durante mucho tiempo en la iglesia, se cometió este pecado, porque cambiaron el evangelio verdadero haciéndolo pasar por una mentira para establecer un engaño, una mentira como verdadera, porque ahora les hicieron creer a las personas que el evangelio verdadero es la legalidad y que la gracia es un intruso que se mete por la ventana. Pero Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y cuando dice yo soy la puerta, está diciendo la gracia, yo soy la gracia, el que entrare por la gracia será salvo, tendrá vida eterna. Pero resulta que ahora estos hermanos legalistas introdujeron la legalidad en la iglesia, sacaron la gracia fuera de la iglesia, ¿no? Y establecieron la condenación en vez de la salvación. Pero sigamos con Roboam. En el versículo, gloria al nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor. En el versículo 22, y Judá hizo lo malo a los ojos de Jehová. ¿Vio? Y eso es lo que pasó cuando se introdujo el evangelio legalista. ¿Qué hacían los hermanos? ¿Qué hacíamos nosotros cuando éramos legalistas? Lo malo, ¿no? Hacíamos culto a Dios, sí, pero con un corazón, ¿no? con pecados ocultos dentro de nosotros, con un carácter que no manifestaba, ¿no? Que no agradaba a Dios, no éramos olor de Cristo, sino que nosotros éramos olor de muerte, porque a nosotros nos ministraba la muerte, no nos ministraba la vida, nos ministraba la muerte a nosotros, a las iglesias. En todos los lugares donde se predicó el Evangelio se predicó la legalidad. ¿No? Recién ahora Dios, por su gracia y por su misericordia, está haciendo que la gracia se vaya conociendo para que la verdad se establezca, pero se establezca cuando ya debería estar establecida. Pero ¿qué pasa? Ahora lo que está establecido es la legalidad, y la legalidad dice que la gracia es mentira, que es una nueva enseñanza que traen para que los hermanos pequen libremente. Pero esa es una equivocación en el pensamiento de los hermanos, y eso es lo que el diablo quiere que los hermanos piensen para que ellos sigan bajo su cobertura, ¿no? Cuando Dios quiere hacerle libre a los hermanos de la cobertura del diablo y él hacerse responsable de cada uno de ellos, ¿no? El diablo le dice que la gracia es un evangelio mentiroso y que da lugar al pecado. Y fíjese Roboam, y dice, y hizo lo malo Judá en los ojos de Jehová, enojándole más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también edificaron altos estatuas y bosques en todo collado alto y debajo de todo algo frondoso. Muchos años los pastores han enseñado error, ¿no? Han enseñado en contra de la gracia de Dios. Muchos por ignorancia y otros por conveniencia enseñaron el error, enseñaron el engaño. Y lo mismo hizo Jeroboam. Él aprendió de su padre lo que él sabía y él siguió con la misma enseñanza, ¿no? Y el padre pecó, pero Roboam pecó mucho más que los padres, el padre de ellos,
que el padre de él y que todos los que fueron antes que él. Y hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de la gente que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. ¿Vio? Y hubo sodomitas. Fíjese, gloria al nombre del Señor. Terrible esto. En Deuteronomio, capítulo 23, capítulo 23, Deuteronomio 23, versículo 17, creo que es. Gloria al nombre del Señor. Dice así: no habrá ramera de las hijas de Israel, ni habrá sodomítico de los hijos de Israel. ¿Ya vio? No tenía que haber sodomita en la tierra de Israel. No, el sodomismo era un pecado terrible. Pero sin embargo, Roboán, ¿no? Hubo también sodomita en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones. Fíjese. Y eso era parte, el sodomismo que se introdujo, era parte del pecado de Roboán, que él cambió. El que cambió fue el padre, fue Salomón, ¿no? Porque él cambió a Dios por los ídolos, cambió a la sabiduría y el entendimiento de Dios por las concupiscencias de la carne. Y eso es lo que hace el Evangelio diferente. El Evangelio diferente te agita la carne, agita las concupiscencias de la carne. Los hermanos caen en pecado, y en pecados graves, de homosexualidad, el pecado de adulterio, el pecado de fornicación. Caen los hermanos, ¿no? Abusando aún muchos hermanos han abusado de criaturas, ¿no? Han violado mujeres y así, muchas cosas terribles han pasado dentro de la iglesia, en la historia, ¿no? Muchos hechos terribles, que nosotros conocemos algunos, ¿no? Pero bueno, eso solamente, nosotros no juzgamos eso, sino que eso lo juzgará Dios, ¿no? Por eso nosotros no condenamos a esas personas, no condenamos a los pastores, no condenamos a nadie, simplemente le estamos acercando esta gracia para que puedan ser victoriosos sobre esas situaciones que lo están dominando. Porque ahora no hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. Y entonces encuentro que ya no lo hago yo ese mal, sino el pecado que mora en mí. Y ahora tenemos que ser libres del poder del pecado, ¿no? Libre del pecado tenemos que ser, del gobierno del pecado. Y eso solamente por medio del Evangelio de la gracia. Y entonces hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de la gente que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, ¿no? El 5º año del rey Jeroboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y saqueólo todo. Llevóse también todos los escudos de oro que Salomón había hecho, fíjese, ¿no? Y eso lo encontramos en el capítulo 10 de Primera de Reyes, ¿no? Creo que es versículo 17 también, 10-17, donde dice: y asimismo tras 300 escudos de oro extendido en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y puso los reyes en la casa del bosque del Líbano. El oro, nosotros sabemos que el oro habla de la vida divina, habla de la santidad, habla del carácter divino de Dios, ¿no? El oro tiene así como las piedras preciosas habla de la palabra del Espíritu Santo, y la plata habla de la redención, el oro habla de la vida divina de Dios. Y estos escudos de oro fueron robados, pero también es muy particular que la Biblia mencione los escudos de oro. Y ¿dónde nosotros podemos encontrar en el Nuevo Testamento el significado, ¿no?, del oro? Nosotros lo encontramos ahí en Efesios, en el capítulo 6,
donde nos habla a nosotros del escudo de la fe, ¿no? Y dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firme habiéndolo acabado todo. Está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad, vestido con la cota de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todo dardo y fuego del maligno. Entonces vio la fe por medio del error, por medio del despojo, porque el error nos despoja a nosotros de nuestra identidad, de nuestra verdadera identidad. Nos roba nuestra identidad, el despojo. ¿Quién nos despoja a nosotros? Un evangelio diferente, ¿no? Un evangelio diferente que no es el evangelio de Dios. Bueno, aquellos que predican, aquellos perturbadores que predican el evangelio diferente, es decir, predican la legalidad, ellos nos despojan a nosotros, nos despojan a nosotros de nuestra identidad y nos despojan a nosotros del escudo. ¿Qué es el escudo? La fe. Cambiaron la fe por las obras. Entonces ahora ya no es por fe, sino es que por obra que nosotros tenemos que ser salvos, que nosotros tenemos que ser santos, justos. No, ya no es por la fe en Jesucristo. Y eso es un despojo terrible, y eso no quiere Dios que ocurra. Dios no quiere que el hombre viva por las obras, porque Dios nunca quiso que el hombre viviera por las obras. No le dio la ley al hombre para que viviera por las obras de la ley, sino que Dios le dio la ley porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, cuando un hermano predica la legalidad, va en contra de Dios mismo, le roba a los hermanos la fe, le roba el escudo de la fe, como hizo este Sisac, ¿vio? Este Sisac le robó a Roboam, que era hijo de Salomón, le robó los escudos, 300 escudos, y escudo de oro. Y en lugar de ello hizo el rey Roboam escudo de metal era de bronce, y hizo escudo de metal, y diólos en manos de los capitanes de los guardias, a quienes custodiaban la puerta de la casa real. Ahora fíjese, Roboam, cuando le robaron los escudos de oro que había hecho su padre Salomón, él agarró y hizo escudo de bronce. Y hoy el bronce es muy parecido al oro, ¿no? Y el bronce, para parecerse al oro, se tiene que lustrar mucho, se tiene que lustrar muchísimo, y brilla más que el oro. Cuando es pulido, es más que el oro el bronce. Y entonces eso es lo que puso Salomón. Él no procuró recuperar los escudos de oro, sino que él puso escudo de bronce. ¿Y el bronce de qué nos habla a nosotros? Del juicio, ¿no? El bronce, el altar de bronce. El altar de bronce es donde se sacrificaba el cordero para el holocausto, y se quemaba allí el cordero y se expiaba el pecado que la persona había cometido por medio de ese animal, el cordero de bronce, en el altar de bronce. El sacrificio era en el altar de bronce. Entonces el bronce es un significado del juicio. Entonces cambiaron el escudo de oro por el bronce, cambiaron la fe por el juicio. Porque ahora, ¿qué hace la legalidad? En vez de predicar la palabra de fe, como dice Pablo en Romanos capítulo 10, vamos a leerlo acá. Romanos capítulo 10, dice así, dice, en el 9 creo, que si confesares con tu boca, en el 8, más que dice, acerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos.
¿vio? Ellos cambiaron la fe por el juicio, por la condenación. Entonces, y ahora enseñan por medio del bronce, que es muy parecido al oro, ¿no? El evangelio legalista es muy parecido al evangelio de la gracia, ¿no? Aunque yo encuentro diferencia, mucha diferencia, porque no es lo mismo, esencialmente no es lo mismo el oro que el bronce. Tiene componentes diferentes en su composición, ¿no? El oro es el oro y el bronce es el bronce, pero al lustrarse bien, ¿no? Y se insistió, eso de lustrarse, es que se insistió continuamente con el evangelio del error en todos estos años de la Iglesia, y ahora brilla más el bronce que el oro, ¿no? Ahora se acepta la condenación, se pone como verdad la mentira, el engaño, porque el bronce es un engaño. Están engañando a la gente, haciéndole creer que su enseñanza es oro puro cuando es bronce. Y lo ponen bajo un régimen de condenación y de juicio con la enseñanza que enseñan. Porque si usted no cumple los mandamientos de Dios, ¿no? Si usted no obedece, ¿no? Si usted no ayuna y ora, si usted no diezma, si usted no viene no se viste de una manera o de esta manera, si usted no hace lo que nosotros le decimos, usted está bajo condenación. Y los hermanos lo toman como algo verdadero, como algo que viene de Dios, cuando eso no viene de Dios. La condenación no viene de Dios, porque nosotros hemos pasado de condenación a vida, dice la palabra del Señor. Y fíjese este Roboam, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real y saqueólo todo, y llevóse también todos los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ello hizo el rey Roboam escudo de metal y dióles en las manos de los capitanes de los guardias, quienes custodiaban la puerta de la casa de real. Y cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de las guardias los llevaban y poníanlos después en las cámaras de los de la guardia, ¿vio? Y así hay muchos guardias del error, hay muchos guardias de la condenación, del juicio, ¿no? Juzgan a los hermanos y condenan a los hermanos al infierno y al fuego eterno, ¿no? Cuando el Señor ya los salvó a ellos. Cuando el Señor, la gracia, los salvó, ya le dio vida eterna, ya lo justificó. Es decir, cuando una persona es justificada, es declarada sin culpa. Esa persona sin pecado es declarada. No, eso no por los méritos que ella misma alcanzó, sino por los méritos de Cristo. Nosotros nunca más podemos ser juzgados como pecadores, porque el pecador ya fue juzgado en la persona de Cristo. Nosotros nunca más podemos ser juzgados como pecadores. Nosotros hemos sido liberados del juicio de la condenación y de la muerte. Entonces hay mucha diferencia entre el oro y el bronce, aunque se parecen mucho cuando es lustrado. Y durante muchos años, casi yo calculo, desde que la iglesia primitiva se desvió, aquí en Gálatas, ellos se desviaron acá, dejaron la gracia de nuestro Señor Jesucristo para predicar un evangelio diferente. Fíjese, de aquel tiempo hasta hoy, ellos han lustrado el bronce y lo han convertido y lo hacen ver como oro refinado, como que esa predicación que ellos tienen es verdad, pero están cometiendo el mismo error que cometió Salomón, Roboam, ¿no? y muchos, el mismo error que cometió Pedro cuando se introdujo a Galacia a querer predicar el evangelio del error, y Pablo se le paró frente a frente y le exhortó, porque era de condenar, dice Pablo, en el capítulo 2 de Gálatas, y dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de la parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después de que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos.
Pero cuando vi, y eso es lo que hacen los hermanos legalistas, los que enseñan la legalidad, no los hermanos legalistas, sino los que enseñan la legalidad, ellos son hipócritas. Porque enseñan lo que ellos mismos no pueden cumplir, según el apóstol Pablo. ¿Por qué ponéis cargas sobre los discípulos que nosotros ni nuestro Padre pudimos cumplir? Entonces son hipócritas, ¿no? Pero cuando vi que no andaban correctamente o rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todo, si tú siendo judío vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse, ¿no? A ser legalistas? ¿Por qué les obligan a los hermanos? Los hermanos legalistas han hecho campaña, pero millones de personas han ganado para sus congregaciones. Ganaron y llenaron sus iglesias, pero no le enseñaron la verdad. Les mintieron al principio diciéndole, si usted cree en el Señor Jesucristo, usted va a ser salvo. Y después, cuando entraron en sus iglesias, le dijeron, usted para ser salvo, usted tiene que cumplir los mandamientos. Usted para ser salvo tiene que ser fiel hasta el fin. Usted para ser salvo tiene que diezmar, tiene que orar, tiene que ayunar. Ya no es la salvación ya por la fe, sino que ahora la salvación es por la obra, ¿no? Y eso es mentirle a la gente. Eso han hecho sin querer o queriendo muchos hermanos. Hermanos sinceros le hicieron creer que el bronce era oro. No, muchos hermanos verdaderos que amaron al Señor y que han partido de este mundo se fueron con esa idea, ¿no? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. En Jesucristo, para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y nosotros sabemos que la salvación viene después de la justificación. Primero viene la justificación y después viene la salvación y después viene la santificación. Y si los hermanos no alcanzan la justificación por la fe, no pueden ser salvos. Bueno, porque ¿cómo vive el justo? ¿Cómo vive el cristiano? Por la fe. Y para fe, dice la Biblia. Ahora, y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros, y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. No, Cristo no es ministro de pecado. Él no nos enseña a pecar. Él nos da ejemplo. Dice que Él nunca pecó, que Él nunca violó un mandamiento, que Él nunca cometió un pecado, nunca. Y Él nos lleva a vivir una vida sin pecar, ¿no? Nosotros no pecamos voluntariamente. Podemos cometer errores, podemos tener un traspaso, pero nunca es la intención. No, nuestra intención en nuestro corazón es agradar a Dios en todo. Siempre, en todo es agradar a Dios. Entonces, volviendo a Roboam, Primera de Reyes 14, dice, bueno, habíamos quedado que había muchos guardias, ¿no? Porque después los guardias se llevaban los escudos, ¿no? A la cámara, y cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban y poníanlos después en la cámara de los guardias. ¿Vio? Hay muchos guardias de la ley, muchos guardias de la legalidad, hombres que lo único que hacen es guardar, ¿no? Ese bronce, ese juicio en sus corazones, van con ese juicio a todos lados y juzgan y condenan sin misericordia, ¿no? Y predican el evangelio diferente. Esos son los perturbadores que han ocasionado tanto daño dentro de la iglesia, con una mala doctrina, con una doctrina de error, con una doctrina del infierno, por así decirlo, ¿no? Además, hecho de Roboam y todas sus cosas que hizo, no están escritas en las crónicas de los reyes de Judá, ¿no? Y entonces, bueno, pero acá está, ¿no? Cambiar una cosa por otra. La palabra cambiar el evangelio de la gracia por la ley, la palabra griega es metatami. La voy a leer, es una palabra difícil de pronunciar, hermano. Metatami, ¿no? Es decir, que también habla de cambiar la mente,
¿no? Porque el evangelio del error cambió la mente de los hermanos de Galacia para seguir un evangelio diferente. Cambió, los legalistas lograron, aunque Pablo ahora que nosotros vemos que Pablo lo reprendió a Pedro, aunque hubo el concilio de Jerusalén y todo eso, los legalistas de alguna manera lograron en la historia de la iglesia cambiar la gracia por la ley. Lo cambiaron. Increíble. ¿Vio? Pero ellos, ¿cómo lo cambiaron? Lustraron el bronce, le sacaron brillo al bronce, lo fundieron muy bien. Y ahora ese bronce brillaba como el sol al mediodía. Pero no era oro, era bronce. Entonces Pablo, dice Pablo, el apóstol Pablo dice, en el capítulo 1, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quieren robarle a los hermanos el gozo y la felicidad, la victoria. Le quieren robar la victoria sobre la carne, sobre el pecado, sobre el mundo y sobre el diablo y sobre la muerte. Ellos le quieren robar a los hermanos por la mala enseñanza. Son guardias del bronce, ¿no? Los guardianes del bronce siempre están lustrándolo. ¿Usted cree que cuando los guardias de los escudos de bronce se los llevaban a sus aposentos, qué hacían ellos? Los lustraban, le sacaban brillo, ¿no? Y ahora parecían oro, parecía que verdaderamente Dios estaba allí. Doy gracias al Señor. Creo que con esto voy a terminar el tema, a no ser que el Señor me diga otra palabra, y espero que esta palabra, hermano, le haga reflexionar a usted. No reciba un evangelio diferente. El evangelio verdadero es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 2, versículo 6 del libro de Gálatas, ¿no? Creo que es ese, no quiero darle mal el versículo. No es ese. En el capítulo 1, ¿no? Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cuál es el verdadero evangelio? La gracia de Cristo. Lo dice claramente ahí, hermano. Así que no haga caso, amado. No haga caso, sálgase de la legalidad. Corra, huya de la legalidad y venga a esta gracia. Nosotros tenemos reuniones los días miércoles a las 19 horas, los sábados a las 19 horas y los domingos a las 10 de la mañana. Tenemos culto virtual, ¿no? Usted puede comunicarse a nuestro teléfono. Mi teléfono creo que es 11 59 12 23 27. ¿No? Usted pueda comunicarse o con el teléfono de nuestro hermano Nicolás, ¿no? Blanco, y él le va a dar su teléfono para que usted pueda ingresar a nuestros cultos virtuales. Ahora el hermano Nicolás a la 1 de la tarde lo va a explicar mejor. Vamos a orar y doy gracias al Señor por esta hora de radio. Padre Santo, estoy delante de ti agradeciéndote, Señor, esta oportunidad que tú me das de haber predicado tu palabra. Señor, que tú seas el bendecido, el glorificado, que tú seas alabado, que tú seas, Señor, reconocido. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amado.